Cada martes nos reunimos en este espacio para compartir al mundo de las grandes maravillas que ha hecho el Señor en la vida de las personas. Y pues bueno, nuestro invitado del día de hoy se conecta a la distancia. Es el pastor Mario Salomón Mercado Ortiz, que nos estará contando, pues bueno, esa parte que impactó su vida a través de conocer a un Dios sanador. Nosotros te invitamos a que compartas este espacio que seguramente será de bendición para alguien, porque el mismo Dios que ha obrado todos estos milagros en las vidas de las personas que hemos tenido aquí en entrevista, pues es el Dios al que tú puedes orarle el día de hoy y que puede hacerte ese milagro que estás esperando. También queremos invitarte a que si tú quieres compartir tu testimonio con nosotros o sabes de alguien que, pues bueno, necesite compartir este testimonio para que el mundo se dé cuenta de las maravillas que hace el Señor, puedes contactarnos aquí en Radio La Nuestra. El número es 210-270-8914. 210-270-8914 para poder agendar en un segmento del día que cambió mi historia y pues bueno, poderlo compartir a toda la audiencia de Radio La Nuestra. Muchas gracias por este espacio, por este tiempo que nos puede compartir. ¿Desde qué parte del mundo se está conectando hoy, pastor? Estamos en Toluca, Estado de México, en la República Mexicana. Wow, maravilloso Toluca. Ahorita nuestro clima se parece mucho al de allá, está bastante frío aquí en San Antonio. Pastor, sabemos que el Señor ha hecho obras maravillosas en su vida y sabemos también que muchos corazones serán tocados, serán inspirados y se llenarán de aliento y de esperanza al escuchar este testimonio. Pastor, ¿cómo fue ese día que Dios cambió su historia? Bueno, pues el 29 de agosto del 93, mi vida cambió de una forma radical. Llegué a la casa de un amigo, me compartió del amor de Cristo. En ese momento yo tenía dificultad en mi matrimonio y pues él me empezó a hablar del amor de Cristo y me preguntó, ¿crees que necesitas a Cristo en tu corazón? Y le dije que sí. En ese momento le dije, ¿y qué hay que hacer? Me dijo, vamos a orar. Y me llevó al arrepentimiento de los pecados e invité a Jesucristo a ser mi Señor y Salvador. Lo acepté y desde entonces mi vida cambió de una forma radical. Uh-huh. Tuvo un giro total y pude entender cuánto me amaba Dios. Como dice Juan 3:16, de tal manera nos amó que nos dio a su Hijo divino Jesucristo para que no nos perdamos en este mundo de oscuridad y tinieblas y podamos estar en su luz admirable, estar con Él, ser salvos. Entonces, bueno, pues después de ahí, que fue uno de los milagros más hermosos, que es la salvación de un alma, pues mi vida empezó a ser motivada por la palabra de Dios, empecé a obtener conocimiento del Señor, empecé a conocerlo realmente y mi vida empezó a ser transformada. Empecé verdaderamente a conocer ese Dios amoroso, tierno, misericordioso y lo seguí, así como hizo con sus discípulos, lo seguí. Llegó un momento en el que a veces uno como ser humano cree que es una fórmula mágica, pero no es así. Yo lo empecé a seguir sus pasos a través del conocimiento en su palabra y llegó el momento en que si queremos sanidad, pues tiene que haber enfermedad. Si queremos la victoria, tiene que haber guerra. Entonces, pues constantemente hubo y ha habido cambios en mi vida. Me ha llevado de un nivel a otro, he crecido en la fe y llegó el momento en que Dios tocó mi vida, fui transformado y llegó el momento en que se me presentó una enfermedad. Sí. Una enfermedad del hígado, hepatitis autoinmune, algo que no esperaba y que me estaba sucediendo y que no imaginaba que se iba a desarrollar. Entonces yo dije, uno normalmente piensa, ¿qué está pasando?
Si yo sirvo al Señor, si yo le busco, si yo oro, estoy en comunicación con Él, Él permite todas las cosas, ¿verdad? Entonces, Él permitió ese momento en que fuera dirigido a un trasplante hepático. No había otra oportunidad, otro sistema que me pudiera sanar. Y le dije, Señor, yo estoy en tus manos. Entonces el Señor no había entendido por qué anteriormente Dios me había dado sueños, me dio 2 sueños. El primero fue que estaba yo debajo de tierra pues, y vi una mano poderosa, gigantesca, cómo penetraba la tierra y me sacaba de ahí. Y yo decía, ¿qué querrá decir esto? Es como si yo hubiese estado muerto y Dios me sacó, pero no entiendo por qué soñé eso. Otro día soñé que iba en un avión muy alto, en un avión comercial, y abrieron la compuerta y entonces me aventaron. Y yo veía, o sea, era para mí impactante poder ver la tierra. Yo no sabía si quedarme viendo hacia abajo o hacia arriba, y entonces decidí observar el cielo mejor y clamar a Dios. Pues Dios dice, clama a mí, yo te responderé. Y yo le creí, entonces yo clamé en ese sueño a Dios y le dije, sálvame, Señor, sálvame. Y veía cómo iba cayendo, volteaba y volteaba otra vez arriba. Dije, ya no quiero ver, quiero deseaba que Dios me salvara en ese momento. Y como 3 metros antes de caer a tierra, Dios me levantó. O sea, sentí un colchón de aire. Volteé a los lados y había 2 ángeles que me sostuvieron, me levantaron y me quedé impactado, ¿no? Impactado totalmente. Yo decía, Señor, ¿por qué soñé esto? Más adelante, entonces me mostró a través de esa enfermedad que Él permitió. Wow. Y en ese momento estaba pasando una situación financiera deplorable, muy, muy difícil. Claro, Él siempre nos sostuvo, nunca nos faltó algo, pero no teníamos dinero ahorrado. Y cuando me tocó ver al especialista, dijo, le va a costar como de 1,5 millones a 2 millones de pesos. Santo. Y yo dije, Señor, ¿qué voy a hacer, no? ¿Qué voy a hacer? Yo no tengo la economía, pero te tengo a ti. Dije, no puedo hacer nada humanamente, pero tengo un Dios todopoderoso y en ti confío. Te entrego mi vida. Y mi esposa y yo, mis hijos, estuvimos orando y ellos estuvieron intercediendo por mí. Y toda mi fe única estaba en el Señor, en Dios todopoderoso. Entonces, le entregué mi vida, checaron los médicos y dijeron, no hay de otra más que un trasplante. Y sabe que usted tiene un promedio de vida de 3 meses. Dijo mi esposa, ¿qué? 2, 1. No era para tanto, ¿no? Pero eran 3 meses, entonces, bueno, pues para mí sí fue impactante y para mi familia más. Entonces dijo el doctor, ¿creen en un Dios? Y le dijimos, sí, claro, por supuesto. Pues clamen a su Dios, pidan a su Dios que le sane. Digo, sí, con mucho gusto lo vamos a hacer, claro que sí, porque en Él confiamos. Y también vamos a orar por usted, doctor. Vamos a orar por usted. Entonces, el Señor me decía, dormido y despierto, no te preocupes, yo tengo tu hígado. Esta enfermedad no es para muerte. Esta enfermedad es para que yo me glorifique, para que yo muestre mi amor, mi misericordia y mi poder. Entonces Dios se empezaba a manifestar y pues humanamente vemos la situación física, como tuve que entrar a un protocolo de 10 meses en el cual bajé 34 kilos y decía, Señor, pues mira, yo la verdad no estoy preocupado. Es más, no puedo hacer nada absolutamente, más que clamar a ti, que para mí eres mi esperanza, eres mi todo. Entonces el Señor me escuchó y fue tocado el corazón de los médicos y Dios movió todo absolutamente. De nueva cuenta me dijo, no te preocupes, yo tengo tu hígado nuevo, ni te preocupes, en serio. La congregación, como siempre, muchos juzgaban de una manera extraña, rara. Sabemos de qué se trata todo esto y decían, seguramente está pagando algo, seguramente está en pecado, ¿verdad? Pero yo sé en qué confiaba.
El Señor, yo me voy a glorificar, me decía. Yo tengo tu hígado. Yo le decía a la congregación, el Señor tiene mi hígado, hermanos. Yo estoy plenamente confiado en que el Señor me va a sanar. No hay otra opción. Él es mi única y poderosa opción. En Él confiaba. Y me decía mi esposa, no sé qué vamos a hacer en la economía. Le digo, no te preocupes, porque tenemos un Dios todopoderoso. Para Él no hay nada imposible. Entonces, pues, pasó el tiempo, iba a entrar al quirófano, tuve otros sueños, y entre ellos, lo cual vi 10 personas vestidas de blanco y 10 personas vestidas de azul. Y yo le comenté a mi esposa, después de tiempo, después de haber salido ya del quirófano, entré pues al quirófano y la intervención tardó más de 10 horas. Wow. Más de 10 horas, que para mí fue un minuto, porque yo cuando desperté dije, ¿y a qué horas me van a intervenir? Y se rió mi esposa y dice, ya estás trasplantado. Y decía, wow, ¿en serio? Sí, tócate. Y sí me toqué, efectivamente estaba trasplantado. Entonces, pero antes de entrar al quirófano, regreso un poco. Yo le decía a ella, me iba acompañando y me veía en la camilla, y yo le dije, ¿sabes qué? Nos vemos al rato. Y escuchó una doctora y se asombró y dijo, este es un hombre de fe. Y precisamente entré y mi esposa vio 10 personas vestidas de azul, nada más. Y yo le había explicado cómo había visto el quirófano sin conocerlo. Y me dijo, ¿sabes qué? Así fue. Y pienso que esas 10 personas vestidas de blanco eran ángeles que te estaban acompañando. Entonces, yo salí victorioso de ahí, me encontré al doctor, le digo, ¿cómo está, doctor? Buenos días. Todo bien, y espero que Dios le bendiga. Y se quedó sin palabras, porque él decía que yo ya no tenía esperanza de vida, que era una situación muy difícil, muy dura. Sin embargo, creímos. Y Dios utilizó a personas que jamás pensamos que iba a utilizar, ¿verdad? Para pagar la operación. A uno de los empresarios más grandes de México, de la República Mexicana, lo utilizó para que su fundación pagara 3/4 partes de la operación. Wow. Y la otra lo hicieron los hermanos, la familia de mi esposa, que tampoco lo había imaginado. Mi suegro, que dije, no lo puedo creer, pero Dios toca los corazones, ¿no? Wow. Dios tocó su corazón, tocó el corazón de congregaciones que yo no conocía. Fue algo maravilloso. Yo dije, Señor, ¿por qué haces esto? O sea, ¿por qué? Y sé que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien, a los que conforme a su propósito somos llamados. Amén. Y entonces fue algo maravilloso. El Señor me ha permitido recuperarme satisfactoriamente y hasta ahorita han pasado 9 años. ¡Wow! Pastor, lo tenemos que decir aquí muy rápido, pero sabemos que hay muchas cosas durante todos estos 9 años que Dios se ha manifestado en su vida, en este milagro, que además, bueno, la condición de su hígado fue algo biológico, no fue algo que usted provocara, no fue algo ni siquiera por cuestiones externas, ¿no? Son situaciones en las que de verdad uno no tiene el control y ver cómo el Señor, además de sanarlo, además de proveer las finanzas, además de guardar todo alrededor suyo, pues bueno, su nombre ha sido glorificado y se ha cumplido su palabra. Nos da mucho gusto, pastor, poder hablar con usted a la distancia, poder ver con nuestros propios ojos esta evidencia de que Dios sigue haciendo milagros y que es suficiente tener la fe para creer en que Dios puede cambiar nuestra historia. Pastor, muchísimas gracias por este espacio y esperamos, pues bueno, que siga adelante con este testimonio, el Señor guardando su salud cada día de su vida. Muchas gracias, pastor. Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Que Dios los siga bendiciendo y fortaleciendo el programa, el propósito que está dentro del propósito de Dios. Amén, amén. Gracias, pastor. Bendiciones. Este fue nuestro segmento del día que cambió mi historia.